¿Qué es la función? Según Inés Claus, es el cumplimiento adecuado de la forma y los espacios de la edificación que permiten a los usuarios desarrollar adecuadamente sus actividades. Además, según Elio Piñón, es esencial establecer correctamente la relación entre el programa y la forma del objeto que se propone. La función dentro del proceso de diseño. Dentro del proceso de diseño encontramos investigación, esquema básico o bosquejo, anteproyecto, proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo. La función es una parte esencial en el bosquejo, después del proceso creativo, la cual se divide en hipótesis de diseño, zonificación, esquema y partido inicial, y en este último se da a conocer la forma gráfica a los espacios para que cumplan su función. Relaciones funcionales. A continuación vamos a explicar el método para establecer relaciones mediante las matrices. Necesitamos el listado de necesidades para realizar el cuadro de matrices. Como vemos en este ejemplo, se establecen las relaciones de acuerdo a una ponderación y al sumar establecemos los rangos. Con los rangos establecidos en la matriz realizamos el diagrama de ponderación. En esta imagen se observan las relaciones establecidas y ordenadas de los ambientes. Una vez ordenadas las relaciones y los ambientes, pasamos a realizar las circulaciones e ingresos. Para concluir, representamos la cantidad de personas que transitan mediante el porcentaje. Tipologías funcionales. La tipología puede abarcar tipos de configuraciones completas, soluciones constructivas y elementos arquitectónicos. Entre las distintas tipologías tenemos los ideológicos, los simbólicos, los funcionales, los organizativos, los estructurales, tipologías según su función y tipos de arquitectura. En tipologías según su función tenemos palacios, villas, templos, puentes, teatros. En arquitectura civil, religiosa, militar, viviendas con patios, etc. El funcionalismo es un término que surge dentro de la arquitectura moderna una vez superando el periodo del Art Nouveau, como un concepto basado en la utilización y adecuación de los medios materiales con fines utilitarios, que puede ser considerado como medida de perfección técnica pero no necesariamente de belleza. El concepto de función se aplica al planeamiento en general, pero existe también un enfoque funcional de la estructura. Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma y la finalidad que se encuentra sintetizada en la frase de Sullivan: la forma sigue a la función. Surge en Múnich en 1908 cuando sus conceptos se aplican por primera vez en el Deutsche Werkbund, Asociación de Arquitectos, Artistas e Industriales. En 1919 se funda la Bauhaus, en donde el funcionalismo fue aplicado y desarrollado hasta 1932. Características. La residencia del edificio recae en los marcos estructurales. Se pretendía el realismo, por lo cual se utilizó un material nuevo de construcción y más adecuado, el concreto armado, ya que es sólido y flexible, resistente y leve. Se utilizaban fachadas de vidrio y metal para crear una transparencia interior y exterior. Se inauguraron los techos azotea con evacuación de agua en el interior del edificio, cuya característica le daba un sentido más urbanístico a los rascacielos. Arquitectos representativos. Louis Sullivan. Su frase más representativa: la forma sigue a la función. Fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que será la base de la arquitectura moderna. Rothschild Building, 1881. Sirvió como sala de ventas y planta de fabricación para una empresa de ropa. El panel de hierro fundido es un ejemplo poderoso del vocabulario decorativo temprano de Sullivan. Sus formas son orgánicas, audaces y altamente estilizadas. Wabash Avenue, 1887. El edificio auditorio ha sido sede de la Universidad Roosevelt.
Fue la primera sede de la Chicago Civic Opera y de la Orquesta Sinfónica de Chicago. En la actualidad acoge las actuaciones de la temporada de Joffrey Ballet. Wainwright Building 1890. El edificio de Wainwright es un edificio de oficinas de ladrillo rojo de 10 pisos, de 41 metros. El edificio es actualmente propiedad del estado de Missouri y alberga oficinas estatales. Walter Gropius nació en 1910 en Berlín, hijo y nieto de arquitectos. Fue el fundador de la famosa escuela de diseño Escuela de Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. La Bauhaus, 1919. El edificio es un conjunto de diversos módulos interconectados que adoptan la forma de aspa. Rompe con el concepto de simetría para diferenciar las tareas que se desarrollan en el interior. Una estructura de hierro y hormigón forma el esqueleto del edificio y permite la existencia de 3 fachadas diferentes, construidas con materiales tan frágiles e innovadores como el cristal. Cada fachada responde a la exigencia de las actividades que se realizan en su interior. La fachada 1, bloque de las aulas, está formada por ventanas horizontales cuya función es asegurar una adecuada iluminación. Fachada 2 de los apartamentos muestra aberturas individuales pensadas para incrementar la privacidad. Fachada 3, los talleres, poseen un frente acristalado que permite la máxima iluminación y la visión del interior desde afuera. Fábrica Fagus, 1911, una fábrica de hormas en Alfeld, Alemania. Se observa un bloque prismático de 3 plantas con base rectangular y cubierta plana, cuya estructura de hormigón armado con los soportes desplazados hacia el interior permite liberar los muros exteriores de cualquier función portante. La Casa de los Maestros, 1925. La vivienda refleja una búsqueda en la naturaleza de lo moderno, una propuesta a su manera, reflexiva y compleja, reflejando una síntesis de arte y técnica. Se determina por una asimetría en los elementos de las fachadas, haciendo un juego de los volúmenes cúbicos a diferentes alturas, contraponiendo los elementos verticales y los horizontales. Le Corbusier, 1890. Su frase más representativa, la casa es una máquina de habitar. Fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, decorador de interiores, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés. Sintetiza sus inquietudes estéticas en la invención del modulor, un nuevo uso de la proporción que subordina las medidas de los edificios a las medidas de los. Corbusier propuso 5 doctrinas constructivas. Pilotes, representa continuidad espacial. Techo terraz, que genera paisaje circulante. Planta libre, para economizar espacio. Ventana continua, para el contacto con el exterior. Fachada libre, genera ilusiones en los muros. Villa Generet Perret, 1912, también conocida como Maison Blanche, es la primera obra diseñada en solitario por el arquitecto Le Corbusier. Fue construida como vivienda para sus propios padres en 1912 en la localidad suiza. Villa Saboya, 1930, edificio que descansa sobre pilotes en planta baja, dejando la superficie en su mayoría libre para permitir que el paisaje quede autónomo del edificio. La iglesia de Ronchamp, 1950, conocida informalmente como Ronchamp, es una capilla de culto católico. Es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura religiosa del siglo XX. Mies van der Rohe, 1886, con su frase célebre "menos es más". Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas y en el clasicismo prusiano. Apartamentos Lakeshore Drive, 860 y 880, 1949.
Son un par de torres de apartamentos gemelas. Las torres de 82 metros y 62 pisos fueron apodados los Glass House Apartments, apartamentos caja de cristal. Las torres, idénticas en su concepción volumétrica, se elevan desde la planta baja mediante columnas de acero negras que se inscriben dentro de una retícula. Pabellón de Alemania, 1929, concebido como espacio representativo para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII y a las autoridades alemanas. El pabellón fue desmantelado tras la exposición de 1930 y reconstruido posteriormente en la década de los 80 en su ubicación original. Casa Fairsford, 1946, ubicada en Illinois, Estados Unidos. Este concepto comprende en formas puras, líneas rectas, ausencia de decoración, amplios ambientes y nuevos materiales de la época. El interés por los materiales como elemento expresivo. Emplea la piedra, el mármol, el acero, el vidrio en su más absoluta pureza y trabaja con el concreto en todas sus posibilidades como el límite estructural y como material de acabado exterior. Frank Lloyd Wright. Su arquitectura se basa en la convicción de que la naturaleza es bella y perfecta, por lo que debe considerarse fuente de inspiración para los arquitectos, lo que lleva a introducir el jardín en los interiores, y surge también la idea de horizontalidad. La idea de figura geométrica plantea la conexión entre la forma y la función, es decir, no contraponer las exigencias funcionales a las formales dentro del sistema de valores, sino ver una y otras integradas bajo un nuevo punto de vista. Museo Guggenheim, 1959. Comúnmente conocido como el Guggenheim, es un museo de arte. El edificio cuenta con una rampa que funge como galería y se extiende a lo largo del edificio desde el nivel inferior en una espiral continua en las orillas exteriores del edificio y termina justo por debajo del tragaluz del techo. Sede administrativa de la Johnson Wax, 1936. Es la sede mundial y el edificio administrativo de la SC Johnson & Sons. La Casa de la Cascada, 1937. La residencia Kaufman, más conocida como la Casa de la Cascada, construida sobre una cascada del río Big Ram, sigue los principios de arquitectura orgánica enfatizados por Wright en su escuela y estudio en Tallinn.